Marzo de 1944. El Atlántico rugía bajo un cielo plomizo, y el Golfo de Vizcaya se había convertido en una de las zonas más vigiladas del planeta. Para la Kriegsmarine, aquellos mares eran un pasillo vital. Desde allí partían y regresaban los temidos U-Boot, los submarinos que, durante años, habían puesto en jaque a los convoys aliados. Los alemanes estaban convencidos de que todavía podían mantener esa arteria abierta, pese a la presión aérea cada vez más sofocante de la RAF y la USAAF. La confianza alemana residía en un principio claro: la defensa antiaérea. A bordo de los buques escoltas y en las propias cubiertas de los U-Boot, las baterías de cañones de 20 y 37 milímetros formaban un cinturón de fuego letal. Para los marinos de la Kriegsmarine, aquellas armas eran suficientes para repeler a cualquier avión que se atreviera a acercarse demasiado. Después de todo, los bombarderos convencionales tenían que lanzarse en picado para atacar con precisión, poniéndose a tiro de la artillería. Mientras mantuvieran sus formaciones y la Flak disparara sin descanso, los alemanes creían que los cielos estaban bajo control. Esa sensación de seguridad no era una ilusión vacía. Durante 1942 y buena parte de 1943, la Luftwaffe y la Kriegsmarine habían conseguido mantener un delicado equilibrio en el Golfo. Los aviones aliados sufrían enormes riesgos al atacar en esas aguas. Los convoys que llevaban suministros a los submarinos y trasladaban tropas al frente occidental estaban protegidos por una red de radares costeros, cazas de la Luftwaffe y, sobre todo, una auténtica muralla de fuego antiaéreo. En la mente de los marinos alemanes, cualquier aparato que intentara penetrar ese muro acabaría derribado. Los capitanes de U-Boot repetían a sus tripulaciones una máxima: el agua nos protege debajo y la Flak nos protege arriba. Era un dogma que se había arraigado tras años de operaciones. Bajo las olas, el submarino podía esconderse. En superficie, los cañones antiaéreos eran su escudo. No parecía haber grietas en esa lógica. Pero la guerra había cambiado. Para los aliados, mantener los convoys atlánticos abiertos era cuestión de vida o muerte. Gran Bretaña dependía de los suministros que llegaban desde América, y los U-Boot habían estado a punto de estrangular esa línea vital. Por eso, desde 1943, la RAF y la US Navy habían comenzado a desplegar medios más audaces. Aviones de patrulla de largo alcance, como los Liberate y Sunderland, acosaban sin tregua a los submarinos. La introducción del radar embarcado permitía a los cazadores detectar U-Boot incluso en la oscuridad o entre tormentas. Aún así, había un problema. Para atacar de manera efectiva, esos aviones tenían que acercarse mucho. Los submarinos y sus escoltas lo sabían. Las ametralladoras pesadas y los cañones automáticos alemanes podían abrir un infierno de fuego que obligaba a los pilotos a volar entre trazadoras y explosiones para soltar cargas de profundidad o cohetes. Muchos aviones aliados cayeron al mar antes de completar su ataque. Ese hecho reforzaba la moral alemana. Podían resistir. Los diarios de los marinos recogían esa confianza. El enemigo debe acercarse a quemarropa para hacernos daño, escribió un artillero de U-Boot en febrero de 1944. Nuestros cañones hablan antes de que ellos disparen. Había un cierto orgullo en esa resistencia, una creencia de que, aunque el Reich retrocedía en Rusia y sufría bombardeos en sus ciudades, en el Atlántico todavía mantenían una carta ganadora. Lo que no sabían era que, en hangares británicos, se estaba gestando un arma que cambiaría por completo esas ecuaciones. El avión que pronto surcaría los cielos del Golfo de Vizcaya no necesitaría acercarse hasta el alcance letal de la Flak. No tendría que lanzarse en picado ni soportar ráfagas de 20 milímetros para soltar su carga. Atacaría desde más allá del muro de fuego, con la precisión y la potencia de un cañón de tierra montado en un avión. Ese avión era el de Javillán Mosquito, en su variante más improbable, el Tsetse, armado con un cañón Molins de 57 milímetros. El Mosquito, ya de por sí, era un fenómeno. Un avión de madera que volaba más rápido que muchos cazas de metal, capaz de bombardear Berlín en pleno día y escapar indemne, o de interceptar cazas nocturnos alemanes en plena cacería. Pero el Tsetse era otra historia. Los ingenieros británicos habían tomado un arma diseñada para perforar tanques y fortificaciones, y la habían colocado en la nariz de un avión ligero. Un cañón de 57 milímetros, con cargador automático y una cadencia de disparo que convertía cada ráfaga en una lluvia de acero, capaz de atravesar los costados de un submarino o incendiar un barco escolta desde distancias seguras. Para los marinos alemanes, la llegada de este aparato sería un golpe brutal. De repente, las reglas habían cambiado. Su escudo de Flak, que siempre había garantizado una zona de seguridad, ya no serviría.
Los Mosquito Tsetse podían abrir fuego desde más allá de 2000 metros, una distancia en la que los cañones antiaéreos alemanes eran poco más que fuegos artificiales en el cielo. En el Golfo de Vizcaya, la rutina de vigilancia, convoys y patrullas estaba a punto de convertirse en pesadilla. Aquella mañana de marzo de 1944, cuando los vigías en la cubierta de los barcos divisaron un par de siluetas veloces acercándose entre las nubes, no podían imaginar lo que estaba por suceder. Los oficiales gritaron órdenes. Las piezas antiaéreas comenzaron a girar y los artilleros ajustaron sus miras. Creían que se trataba de un ataque convencional. Unos segundos más y estarían disparando, convencidos de que sus cañones levantarían una muralla impenetrable. Pero no sería así. Por primera vez, los alemanes se enfrentarían a un avión que no necesitaba desafiar su fuego. Un avión que dispararía desde fuera de su alcance, atravesando el acero con proyectiles que parecían venir de la nada. El Mosquito Tsetse estaba a punto de demostrar que la seguridad alemana en el Golfo de Vizcaya era solo una ilusión. El Mosquito ya era un avión legendario cuando alguien propuso armarlo con un cañón de 57 milímetros. Diseñado por de Havilland como un bombardero ligero hecho principalmente de madera, su éxito se debía a la velocidad. Podía volar más rápido que muchos cazas alemanes y cumplir misiones que parecían imposibles. Bombardear objetivos en Berlín, fotografiar fábricas en plena Alemania o destruir bases de cazas nocturnos sin escolta. La Luftwaffe lo llamaba con rabia el demonio de madera. Pero en 1943, en los pasillos del Air Ministry británico, se discutía un problema urgente: cómo detener a los submarinos alemanes con eficacia. Los convoys aliados seguían siendo acosados en el Atlántico, y aunque el radar y los escoltas habían reducido la amenaza, los U-Boot aún hundían barcos. Los cazas y bombarderos podían obligarlos a sumergirse, pero destruirlos era otra historia. Las cargas de profundidad lanzadas desde el aire tenían un margen de error enorme. Explotaban en el agua con potencia, sí, pero bastaba que el submarino estuviera unos metros más allá para que sobreviviera. Los cohetes aéreos, introducidos a mediados de 1943, eran más prometedores, pero requerían una puntería quirúrgica a corta distancia, justo donde la flak alemana era mortal. Fue entonces cuando alguien planteó una idea casi absurda: ¿y si se montaba en un avión un cañón diseñado originalmente para destruir tanques? Así, en lugar de confiar en explosiones cercanas o en proyectiles que se desviaban en el agua, se podría disparar un proyectil sólido, pesado y preciso, capaz de atravesar un casco de acero a varios cientos de metros de distancia. La propuesta encontró un aliado inesperado en la industria británica. El cañón elegido era el QF-6 Pounde, un arma antitanque de 57 milímetros muy usada en el norte de África y en Europa. Pero había un problema: ¿cómo adaptarlo a un avión? La respuesta vino de una empresa poco conocida, Molins Machine Company, dedicada originalmente a fabricar máquinas para la industria del tabaco. Los ingenieros de Molins habían desarrollado un sistema de alimentación automática para proyectiles, pensado para acelerar la producción de cigarrillos, y lo aplicaron al cañón. El resultado fue un arma capaz de disparar ráfagas de proyectiles de 57 milímetros desde un cargador automático, con una cadencia de hasta 25 disparos por minuto. El retroceso era monstruoso, pero los ingenieros de Havilland confiaban en que el fuselaje del Mosquito, sorprendentemente resistente para ser de madera laminada, podría absorberlo. El nuevo aparato recibió la designación oficial de Mosquito FB-Mk-18, pero pronto fue apodado Tsetse, como la mosca africana portadora de enfermedades mortales. Era un nombre perfecto, un insecto pequeño y aparentemente frágil, pero con una picadura capaz de matar. Las primeras pruebas fueron espectaculares y aterradoras. Cuando los pilotos disparaban el cañón por primera vez, el avión entero temblaba. Algunos juraban que la nariz del aparato se sacudía tanto que parecía que se iba a desintegrar. Los proyectiles, de casi 3 kilos cada uno, salían disparados a velocidades supersónicas, capaces de atravesar planchas de acero de varios centímetros. Los ingenieros colocaban blancos que imitaban los cascos de los submarinos alemanes, y los proyectiles los atravesaban como si fueran mantequilla. Sin embargo, no todo eran ventajas. El espacio que ocupaba el cañón y su sistema automático era enorme, lo que obligaba a sacrificar parte del armamento secundario. Los Tsetse no llevaban bombas, y su capacidad de cohetes era reducida. Su misión sería una sola: cazar submarinos y barcos ligeros desde más allá del alcance de la flak. Para la RAF Coastal Command, el Tsetse llegó como una bendición. Durante años, habían perdido decenas de aviones atacando a U-Boot en superficie, donde las baterías de 20 y 37 milímetros causaban estragos. Ahora,
Podían enfrentarse a ellos desde una distancia en la que las trazadoras apenas llegaban a rozar el aire alrededor. El desarrollo avanzó con rapidez. En 1943 se entregaron los primeros ejemplares, y pronto comenzaron los entrenamientos en el 248 Squadron, especializado en patrullas marítimas. Los pilotos tuvieron que aprender a disparar un cañón que no se parecía a nada de lo que hubieran probado antes. No era una ametralladora ligera ni un cañón hispano de 20 milímetros. Aquí, cada proyectil era un proyectil antitanque. Tenían que calcular trayectorias, corregir el retroceso y mantener la estabilidad del avión después de cada disparo. Las primeras prácticas dejaron claro que no era un arma para cualquiera. Un Mosquito Tsetse podía destrozar un objetivo, sí, pero también podía destrozarse a sí mismo si el piloto cometía un error en la maniobra. Aún así, los hombres que lo probaron quedaron fascinados. Tenían en sus manos la posibilidad de aniquilar a un submarino enemigo en segundos, con la misma precisión con la que un francotirador derriba a su blanco. El alto mando británico no tardó en aprobar su despliegue. A principios de 1944, los Mosquito Tsetse comenzaron a patrullar el Golfo de Vizcaya. Para los alemanes, al principio fue solo un rumor, un mosquito que disparaba como un cañón de barco. Algunos no lo creyeron. Pensaron que era propaganda. ¿Un avión de madera disparando un arma que normalmente necesitaba un vehículo blindado? Parecía absurdo. Pero la realidad estaba a punto de alcanzarlos. En cuestión de semanas, los convoys alemanes descubrirían que el muro de fuego antiaéreo en el que tanto confiaban ya no servía. El Mosquito Tsetse había nacido, y con él llegaba una nueva forma de guerra aérea contra el mar. Los primeros vuelos del Mosquito Tsetse fueron un salto al vacío, una apuesta arriesgada en la que los pilotos se convirtieron en pioneros de un tipo de combate inédito. Era 1944, y en las bases aéreas de la RAF en Cornualles y Devon, los escuadrones de la Coastal Command recibían sus nuevos aviones con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Los Mosquito ya eran conocidos como máquinas rápidas y versátiles, pero nadie estaba preparado para ver uno armado con un cañón que parecía salido de un tanque Sherman. Los instructores daban advertencias claras: no disparéis como si fueran ametralladoras. Cada proyectil es una bala de cañón, y el retroceso puede destrozar al avión si no lo manejáis bien. Los pilotos escuchaban con atención, aunque muchos estaban deseando probarlo. El simple hecho de tener un arma capaz de perforar el blindaje de un submarino hacía que la mayoría aceptara el riesgo. Las primeras misiones de prueba se realizaron contra objetivos marítimos controlados. En una de ellas, un Mosquito Tsetse disparó contra un casco de barco viejo utilizado como blanco. El impacto fue devastador. El proyectil atravesó la estructura como si fuera de papel, y el barco se hundió en cuestión de minutos. Los observadores en tierra quedaron asombrados. Los pilotos también, aunque algunos comentaban en voz baja que el temblor del avión al disparar era tan intenso que temían que el fuselaje se partiera en dos. Pero no había tiempo para dudas. En febrero de 1944, los primeros Mosquito Tsetse del 248 Squadron comenzaron a patrullar el Golfo de Vizcaya, una de las rutas más peligrosas del Atlántico. Allí, los U-Boot cruzaban escoltados por barcos de guerra alemanes, protegidos por un cinturón de cañones antiaéreos que hasta entonces había mantenido a raya a los atacantes. Los pilotos sabían que enfrentarían fuego enemigo real, y que el éxito o fracaso del Tsetse se decidiría en cuestión de segundos. La primera salida de combate fue tensa. 4 Mosquito Tsetse recibieron la orden de interceptar un convoy que incluía un U-Boot y 2 dragaminas escolta. Cuando avistaron al enemigo, los alemanes respondieron como siempre. Abrieron fuego con toda la artillería antiaérea disponible. El cielo se llenó de trazadoras verdes y rojas, creando un muro de fuego mortal. En el pasado, los aviones aliados tenían que acercarse a ese infierno para lanzar cargas de profundidad o cohetes. Pero ese día, los Mosquito Tsetse no descendieron. Mantuvieron su altitud y velocidad, y a más de 2 kilómetros de distancia, el líder de la formación apretó el gatillo. El rugido del cañón Molins estremeció el aire. Un proyectil de 57 milímetros salió disparado hacia el mar, cortando el espacio entre el avión y el objetivo. El proyectil cayó con precisión sobre la cubierta del dragaminas, atravesando el blindaje ligero y explotando en su interior. Una columna de humo negro se alzó en segundos. Los artilleros alemanes quedaron desconcertados. El avión seguía demasiado lejos para que sus cañones de 20 y 37 milímetros pudieran alcanzarlo. Ese momento lo cambió todo. Los Mosquito Tsetse continuaron disparando desde una distancia segura, fuera del alcance efectivo de la flak. Cada impacto causaba estragos en las naves escolta,
que no podían responder con la misma eficacia. El convoy alemán, acostumbrado a repeler ataques aéreos en combates cercanos, estaba siendo destrozado por un enemigo al que ni siquiera podían tocar. Los informes posteriores describieron el desconcierto. Un superviviente alemán afirmó: disparábamos nuestras armas, pero era como escupir contra el viento. Ellos no necesitaban acercarse, y cada proyectil suyo era como un martillo cayendo sobre nuestro casco. Aquel primer éxito confirmó lo que los británicos sospechaban. El mosquito tsetse podía atacar sin necesidad de lanzarse contra el fuego antiaéreo, anulando la mayor ventaja defensiva de la Kriegsmarine. Pero la introducción del tsetse no estuvo exenta de problemas. Los pilotos se enfrentaron a dificultades técnicas que pusieron a prueba su resistencia. El cañón Molins era eficaz, sí, pero también pesado. El morro del avión tendía a hundirse, y mantener la puntería durante un ataque requería fuerza y precisión. Además, el retroceso, aunque amortiguado por el fuselaje, seguía siendo brutal. Algunos pilotos acababan con los brazos doloridos después de una misión, como si hubieran luchado físicamente contra la palanca de control. Otro problema era la munición. El cargador automático del tsetse podía llevar hasta 25 proyectiles, pero dispararlos todos en una sola pasada era casi imposible. Los pilotos aprendieron a dosificar sus disparos, 2 o 3 proyectiles por ráfaga, apuntando con calma, asegurándose de que cada impacto contara. En combate real, el tiempo para calcular y disparar era mínimo. El avión debía mantenerse estable, esquivar el fuego enemigo y al mismo tiempo calcular la caída del proyectil a largas distancias. Era un reto que solo los pilotos más experimentados podían dominar. A pesar de estas dificultades, la moral de la Coastal Command se disparó. Después de años perdiendo aviones y tripulaciones en ataques contra convoys y submarinos, por fin tenían un arma que equilibraba la balanza. Los tsetse no eran numerosos, pero su reputación creció rápidamente. En los escuadrones aliados, los pilotos comenzaron a llamarlos artillería voladora. La Luftwaffe y la Kriegsmarine, en cambio, empezaron a recibir rumores alarmantes. Los informes hablaban de un mosquito con aguijón, capaz de destruir barcos y submarinos desde una distancia que los cañones antiaéreos no podían cubrir. Algunos oficiales se negaban a creerlo al principio. Pensaban que era propaganda para asustarlos. Pero las bajas empezaban a confirmarlo. Barcos dañados, submarinos perforados por proyectiles que parecían venir de la nada, y aviones británicos que desaparecían antes de que la Flak pudiera tocarlos. En cuestión de semanas, el mosquito tsetse dejó de ser un experimento para convertirse en una pesadilla real. Los pilotos habían demostrado que podían usarlo en combate, y los alemanes se dieron cuenta de que su muralla de fuego antiaéreo ya no era suficiente. Lo que venía después sería aún peor para ellos. Los primeros ataques coordinados de mosquito tsetse contra convoys enteros, donde la precisión y la brutalidad de sus proyectiles pondrían en jaque la estrategia alemana en el Golfo de Vizcaya. A medida que los mosquito tsetse fueron ganando experiencia, la RAF decidió arriesgarse con algo más ambicioso: no atacar a un submarino aislado ni a un barco solitario, sino a convoys enteros que cruzaban el Golfo de Vizcaya. Estos convoys eran el orgullo de la Kriegsmarine. Compuestos por U-boot en tránsito y barcos escolta armados hasta los dientes, se presentaban como formaciones casi impenetrables. En teoría, cualquier avión que intentara acercarse debía atravesar un muro de fuego trazador que haría del ataque un suicidio. Hasta marzo de 1944, esa doctrina funcionaba. Los Sunderland y Liberate, que intentaban hostigar a los convoys, sufrían enormes pérdidas, obligados a lanzarse en picado para que sus cargas de profundidad tuvieran alguna posibilidad de acertar. Los cañones alemanes de 20 y 37 milímetros, alineados en las cubiertas, funcionaban como una cortina de acero. El convoy confiaba en su flak tanto como los U-boot confiaban en sumergirse para escapar. Era una doble muralla: abajo el agua, arriba el fuego. Pero entonces llegaron los mosquito tsetse. La primera gran acción se produjo al amanecer del 27 de marzo de 1944. Un convoy alemán formado por un par de dragaminas, un mercante armado y 2 submarinos navegaba rumbo al Atlántico. Los vigías divisaron sombras rápidas en el horizonte. Enseguida, las alarmas antiaéreas estallaron y los artilleros alemanes corrieron a sus puestos. Los oficiales gritaban órdenes: fuego cuando estén a rango. Las piezas comenzaron a escupir proyectiles, levantando nubes de trazadoras que cruzaban el cielo. Los marinos esperaban ver a los aviones británicos lanzarse en picado, como siempre. Esperaban verlos intentar atravesar la cortina de fuego, tal vez derribar 1 o 2 antes de que soltara bombas o cohetes.
Pero los Mosquito no siguieron el guión. Se mantuvieron a más de 2 kilómetros de distancia. Desde esa distancia, los artilleros alemanes veían las siluetas de los cazas gemelos como fantasmas lejanos. Sus cañones no tenían alcance efectivo. Disparaban igualmente, convencidos de que llenar el aire con proyectiles al menos intimidaría al enemigo. Pero en la cabina del Mosquito, el piloto y el artillero se preparaban con calma. El rugido del cañón Molins estremeció el aire. El primer proyectil de 57 milímetros voló sobre el agua y se incrustó en la superestructura del mercante armado. La explosión levantó una columna de humo negro que dejó a los artilleros alemanes mudos por un segundo. Luego vino el segundo disparo, y un tercero. En cuestión de instantes, el mercante ardía. Los escoltas intentaron reaccionar. Giraron, abrieron fuego desesperadamente, pero los Mosquitos seguían fuera de rango. El cañón alemán de 37 milímetros, tan letal a corta distancia, no era más que un juguete inútil a 2000 metros. Cada proyectil británico, en cambio, era un martillazo preciso que perforaba acero y hacía estallar depósitos de municiones o combustible. Un dragaminas recibió un impacto directo en su cubierta. El proyectil atravesó el blindaje y detonó en la sala de máquinas. El barco entero se estremeció y comenzó a arder. Los marinos alemanes intentaban contener el fuego mientras los oficiales comprendían con horror lo que ocurría. Estaban siendo atacados desde una distancia en la que no podían defenderse. Para los U-Boot del convoy, la situación era aún peor. El cañón de 57 milímetros estaba diseñado para atravesar sus cascos. Uno de los submarinos, sorprendido en superficie, trató de sumergirse. El capitán gritaba órdenes frenéticas mientras los hombres cerraban escotillas y los motores eléctricos arrancaban. Pero antes de que desapareciera bajo el agua, un proyectil lo alcanzó en la popa. La explosión arrancó fragmentos de acero y el agua comenzó a entrar de inmediato. El submarino apenas logró hundirse unos metros antes de perder el control y quedar inutilizado. Los supervivientes alemanes que contaron aquel ataque lo describieron como una pesadilla. Era como si nos atacaran desde un mundo invisible, recordaría un marinero años después. Nosotros disparábamos, pero nuestras balas no llegaban. Ellos disparaban, y cada impacto era un martillo que abría nuestro acero. En los diarios de guerra de la Kriegsmarine, aquel ataque fue anotado con preocupación. El informe decía: el enemigo emplea un avión armado con cañón de gran calibre. Dispara desde fuera del alcance de nuestras armas ligeras. Los resultados son devastadores. Se requiere inmediatamente artillería de mayor calibre para defensa aérea de convoys. Pero esa solución nunca llegó. Alemania estaba agotada, con su industria bajo los bombardeos diarios de la RAF y la USAAF. No podían reemplazar cada cañón de 20 milímetros por uno de 88 milímetros en las cubiertas de los barcos. No había recursos, ni tiempo. A partir de ese día, el Golfo de Vizcaya dejó de ser un refugio para los convoys alemanes. Los Mosquito Tsetse demostraron que podían neutralizar la defensa antiaérea sin arriesgarse. Los barcos, acostumbrados a resistir embestidas a corta distancia, quedaban impotentes frente a un enemigo que nunca entraba en su zona de muerte. El impacto psicológico fue enorme. Los marinos empezaron a dudar de su propia Flak, esa defensa que durante años les había dado confianza. Los U-Boot comprendieron que ni en superficie ni bajo el agua estaban seguros. Y lo peor era que los Mosquito parecían multiplicarse. Un par de ellos bastaba para sembrar el pánico en un convoy entero. Los aliados celebraron el éxito. En los informes británicos, los Mosquito Tsetse eran descritos como cañoneras celestes, capaces de arrasar a sus objetivos sin necesidad de arriesgarse. Los pilotos estaban orgullosos de su nueva arma. Uno escribió: por primera vez, no tenemos que volar hacia el infierno. Podemos disparar desde más allá y ver cómo el enemigo se desmorona. El Golfo de Vizcaya nunca volvió a ser el mismo. La confianza alemana en su muro de fuego había desaparecido. Los convoys ya no eran fortalezas flotantes, eran blancos. Y cada vez que un mosquito aparecía en el horizonte, el corazón de los marinos se encogía. El mayor triunfo del Mosquito Tsetse no se medía únicamente en barcos hundidos o submarinos dañados. Su verdadero golpe fue psicológico. La Kriegsmarine, que durante años había vivido confiada en la protección de su Flak, descubrió de repente que su muralla de fuego era inútil contra un enemigo que disparaba desde más allá de su alcance. Y en el mar, cuando los marineros pierden la fe en sus defensas, el pánico se convierte en una fuerza devastadora.
Los testimonios de marinos alemanes que sobrevivieron a ataques del Tsetse son estremecedores. Un artillero escribió en una carta a su familia, fechada en abril de 1944. Disparábamos como locos, vaciando cargadores enteros, pero nuestras balas nunca llegaban hasta ellos. Era como luchar contra fantasmas. Ellos disparaban y cada impacto era como un trueno que nos partía el casco. Nunca me había sentido tan indefenso. Ese sentimiento de impotencia se extendió rápidamente. En los U-Boot, la tripulación estaba entrenada para reaccionar con calma bajo el ataque. Habían sobrevivido a cargas de profundidad, habían enfrentado a destructores y fragatas. Pero lo que hacía distinto al Tsetse era el elemento de sorpresa. Los submarinos que navegaban en superficie confiaban en tener al menos unos segundos para sumergirse. Ahora, en el breve intervalo de tiempo en que abrían las escotillas y corrían a cerrar compuertas, ya caían los proyectiles de 57 milímetros sobre sus cubiertas. Un capitán de U-Boot, capturado semanas después, confesó con amargura: el mar dejó de ser nuestro aliado. Antes, la inmersión era nuestra salvación. Ahora, hasta el agua parecía estar en su contra. Ni arriba ni abajo había seguridad. Las cartas interceptadas por la inteligencia británica confirmaban este cambio de ánimo. Soldados que antes escribían con orgullo sobre las proezas del Panzerfaust o sobre los ataques sorpresivos contra convoys, ahora se lamentaban de mosquitos gigantes con cañones que podían atacar sin dar oportunidad de réplica. La propaganda nazi intentó contener el golpe. En Berlín, los noticieros de Goebbels hablaban de nuevas armas milagrosas que pronto devolverían la ventaja a Alemania. Pero los hombres que estaban en el Golfo de Vizcaya sabían la verdad. Sus cañones de 20 y 37 milímetros eran inútiles contra el enemigo. Esa certeza minaba la moral más rápido que cualquier bomba. El miedo no era solo al arma, sino al concepto. Hasta entonces, los marinos habían concebido el combate aéreo como un intercambio en el que, aunque el enemigo los atacara, ellos podían defenderse. El Tsetse rompía esa lógica. Ya no se trataba de resistir, sino de aguantar el castigo sin poder devolverlo. Y en la guerra, sentirse indefenso es casi tan mortal como el proyectil mismo. Algunos testimonios hablan de tripulaciones que abandonaban sus cañones cuando avistaban un mosquito en el horizonte. Sabían que disparar era inútil, y preferían refugiarse bajo cubierta. Ese tipo de reacciones eran impensables meses antes, cuando la flak alemana era temida y respetada incluso por los pilotos británicos. Los diarios de guerra alemanes reflejan la creciente preocupación. Un informe del mando naval en Burdeos admitía: el enemigo emplea un avión que ataca desde más allá del alcance efectivo de nuestras armas ligeras. Nuestras pérdidas se incrementan. Las tripulaciones muestran señales de fatiga y desmoralización. Es urgente considerar medidas alternativas. Pero esas medidas alternativas eran imposibles. Alemania estaba siendo bombardeada día y noche, la producción de cazas caía, el combustible escaseaba. No había recursos para equipar a cada barco con cañones de 88 milímetros, ni para garantizar escoltas aéreos permanentes. La realidad era que los convoys del Golfo de Vizcaya estaban solos, condenados a enfrentar a un enemigo que parecía invulnerable. El golpe psicológico alcanzó también a la Luftwaffe. Sus cazas, cada vez más escasos, apenas podían proteger los convoys. Pilotos alemanes admitían con frustración que, incluso si lograban interceptar a un mosquito, su velocidad lo convertía en un blanco casi imposible. Y en el caso del Tsetse, un solo disparo certero podía poner fin a un submarino o a un buque ligero. Mientras tanto, en el lado británico, la moral se disparaba. Los pilotos del 248 Squadron escribían orgullosos en sus diarios. Uno anotó después de una misión: disparar ese cañón es como clavar un cuchillo en mantequilla. Sabes que el enemigo no puede devolverte el golpe, y cada impacto cuenta. Otro recordaba la sensación de ver un convoy alemán dispersarse después de apenas unos disparos. No era solo destruirlos, era verlos entrar en pánico. Dejaban de disparar, empezaban a maniobrar como locos, y en ese momento sabías que los habías vencido antes de hundirlos. Ese contraste de moral fue demoledor. La guerra no solo se gana con armas, sino también con la convicción de que esas armas funcionan. Para los británicos, el Tsetse era prueba de que podían innovar y superar a un enemigo que hasta entonces había sido temido. Para los alemanes, era una confirmación de que incluso sus defensas más confiables estaban quedando obsoletas. El mito de la invulnerabilidad de la flak se vino abajo. Y con él, la confianza en la Kriegsmarine como fuerza capaz de proteger sus convoys.
Lo que siguió fue un repliegue forzoso, menos salidas al Atlántico, menos operaciones de submarinos en superficie y una sensación creciente de encierro. Alemania ya no dominaba el mar. Ni siquiera podía proteger a sus propios barcos en su patio trasero. Los marinos alemanes sabían que, cada vez que se adentraban en el Golfo de Vizcaya, podían encontrarse con un mosquito tsetse en el horizonte. Y cuando eso ocurría, la batalla ya estaba perdida antes de empezar. Cuando los primeros informes sobre el mosquito tsetse llegaron a Berlín, los mandos alemanes se resistieron a creerlos. Un avión de madera, armado con un cañón pensado para un tanque, destruyendo barcos y submarinos desde distancias seguras, sonaba a exageración o propaganda. Pero los números no mentían. En apenas unos meses, varios buques de escolta habían sido dañados o hundidos, y los U-Boot sufrían pérdidas crecientes en el Golfo de Vizcaya. Lo curioso es que nunca se produjeron demasiados mosquito tsetse. Apenas unos pocos escuadrones recibieron esta variante. ¿Por qué? La respuesta está en el equilibrio entre innovación y practicidad. El cañón Molins de 57 milímetros era devastador, pero también presentaba limitaciones. El arma ocupaba gran parte del morro del avión, reduciendo espacio para bombas o cohetes. El retroceso, aunque compensado, exigía precisión y nervios de acero. Y la munición, pesada y voluminosa, limitaba la autonomía en misiones largas. Aún así, su impacto estratégico fue desproporcionado en relación a su número. El mero rumor de su presencia alteró las tácticas alemanas. Los convoys comenzaron a navegar con más cautela, dispersándose o retrasando operaciones. Los U-Boot pasaron más tiempo sumergidos, lo que reducía su velocidad y efectividad. El tsetse, como arma psicológica, había cumplido su cometido. Para los británicos, el tsetse representó la esencia del mosquito, un avión que podía adaptarse a cualquier misión. Había nacido como bombardero ligero, se convirtió en caza nocturno, en explorador fotográfico, en interceptor y ahora, en cañonera voladora. Ningún otro avión de la Segunda Guerra Mundial mostró una versatilidad semejante. El legado del tsetse se proyectó más allá del conflicto. Aunque la variante de 57 milímetros no sobrevivió mucho tiempo en servicio, los avances en cohetes aéreos y torpedos lo hicieron menos necesario. La idea de armar aviones con cañones pesados siguió viva. En el Pacífico, algunos B-25 Michei fueron equipados con cañones de 75 milímetros para atacar barcos japoneses. Décadas más tarde, en la Guerra Fría, surgieron los Gunships, aviones artillados como el AC-130, herederos directos de la lógica de artillería aérea que había demostrado el tsetse. En Alemania, la lección fue amarga. La Kriegsmarine descubrió que la innovación aliada avanzaba más rápido de lo que podían responder. Su Flak, antaño temida, se volvió obsoleta frente a un enemigo que no necesitaba arriesgarse en su rango. La Luftwaffe, debilitada y sin capacidad para escoltar a cada convoy, no pudo contrarrestar al mosquito. Y los U-Boot, símbolo del poder alemán en el Atlántico, quedaron cada vez más confinados, víctimas de un cielo que ya no dominaban. Tras la guerra, los mosquito tsetse fueron retirados discretamente. No hubo grandes ceremonias ni películas que los glorificaran. Eran un arma de nicho, nacida de una necesidad concreta. Pero en los círculos militares, quedaron como una de las innovaciones más audaces del conflicto. Hoy, en museos británicos, todavía puede verse algún ejemplar de mosquito modificado, con el cañón Molins en su morro. Los visitantes suelen quedarse boquiabiertos. ¿Cómo podía un avión de madera llevar semejante arma? La respuesta es simple, porque la desesperación y la creatividad en tiempos de guerra llevan a intentar lo imposible. El mosquito tsetse simboliza eso, la capacidad de transformar una debilidad en una fortaleza. La RAF sabía que los convoys alemanes eran letales con su Flak. En lugar de enviar más aviones al sacrificio, decidió cambiar las reglas del juego. Y lo logró. Para los marinos alemanes que lo sufrieron, el recuerdo fue imborrable. Muchos veteranos lo describieron como el arma más injusta que enfrentamos. No porque fuera invencible, sino porque les arrebataba la última ilusión de control. Con el tsetse, ni la superficie ni la Flak ofrecían seguridad. Y en el mar, esa sensación de indefensión equivale a derrota. En la historia militar, el tsetse no es recordado por la cantidad de barcos hundidos, sino por lo que representó, la confirmación de que la innovación tecnológica puede cambiar las reglas en cuestión de semanas. Que un avión de madera, armado con un cañón adaptado por una empresa tabacalera, pudiera doblegar a la poderosa Kriegsmarine, es una de esas ironías que definen la Segunda Guerra Mundial. Hoy, cuando se habla del mosquito, se suele recordar su velocidad,
su capacidad para bombardear y escapar, o sus misiones de reconocimiento. Pero el Tsetse merece un lugar aparte. Fue la demostración de que no hacía falta arriesgar miles de aviones ni grandes flotas para ganar ventaja. Bastaba con un puñado de máquinas bien diseñadas, usadas con audacia. En el Golfo de Vizcaya, los convoys alemanes aprendieron esa lección de la peor manera. En cuestión de minutos, la confianza en sus cañones se desmoronó. Y cada vez que un mosquito aparecía en el horizonte, los corazones se encogían. Porque sabían que ese insecto de madera podía picar más fuerte que cualquier acorazado.